Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje de hoy El fuerte espiritual. Y nos está por ahí, tenemos una imagen de eso. Pero lo cierto es que el título de hoy es El fuerte espiritual. Y tiene un doble significado este título, ¿sí? Podríamos decir una persona fuerte espiritualmente, ¿sí? Se podría hacer un primer significado. ¿Y qué es lo que debemos construir, no? Hace un tiempo atrás hablábamos con los matrimonios, ¿sí? Tuvimos un encuentro de matrimonios, por cierto muy bueno, acerca de construir, ¿no? Este era nuestro lema, construir a la par, ¿no? El uno con el otro. Y mi intención hoy y en esta mañana es que construyamos, ¿sí? O que al menos nos llevemos la noción de lo que debemos construir, ¿sí? Y el segundo significado de este título del mensaje de esta mañana se refiere al fuerte como fortaleza, ¿no? Como un castillo. Y tenemos en series y en películas noción de lo que es un castillo del medioevo, ¿no? Una fortaleza. Solían tener torres en las esquinas, ¿sí? Y hoy vamos a resignificarlo, ¿no? Con 4 principios vamos a mencionar 4 torres que podríamos imaginarlas en las esquinas de esta fortaleza. Vamos a hablar acerca de esta fortaleza. Pero bueno, no me quiero adelantar. Lo cierto es que hoy vivimos en un tiempo en el que los grises predominan, ¿no? Donde todo se convierte en algo relativo. Son menos la gente que por ahí se la juega, ¿no? O por el blanco o por el negro, sino solemos caer muchas veces en el gris, por ahí para no herir susceptibilidades, ¿no? Ser más livianos. Y con esto me refiero a principios, valores, ¿sí? Que a veces dentro de distintos ámbitos se nos confronta, ¿no? En vez de por ahí pararnos en la postura, muchos hemos nacido en familia y cuna cristiana, ¿no? Y tenemos claro nuestros principios y nuestros valores. Pero lo cierto es que llega un momento que debemos pararnos firmes en ellos y defenderlos. Eso es lo que debiéramos hacer. Pero a veces frases como, yo creo esto, pero bueno, cada uno puede creer lo que quiere, ¿no? Y de alguna manera alivianamos y nos cuesta a veces dar las razones. Y las tenemos, ¿no? Decir, no, yo creo esto, fui criado de esta manera, estos son mis valores porque esto me funciona y esto es así, así, así. Entonces, en vez de a veces de pararnos, ¿sí? Firmes en nuestras convicciones, en nuestros valores, solemos caer en el gris. No se trata de confrontar, ir al choque, no, pero lo cierto es que el cristianismo en términos generales siempre fue un movimiento revolucionario, siempre va en contra de la corriente y es la verdad. Y ahí es donde digo, bueno, algo nos está pasando, ¿no? Lo cierto es que el gris es muy peligroso, porque el gris lo que hace es diluye el mensaje, ¿sí? El gris diluye el mensaje verdadero y sobre todo los valores y los principios cristianos, ¿no? Es tiempo, entiendo, de sentar bases bíblicas, es tiempo de construir un fuerte espiritual, ¿no? Y acá el título del mensaje, el fuerte espiritual. El domingo pasado José nos habló acerca de la palabra de Dios, la teología, el saber conocer, que no eran suficientes, ¿sí? Por sí mismos no eran suficientes, sino que faltaba, ¿qué más? A eso, añadirle la fe y la revelación. ¿Bien? Algunos estuvieron atentos, bien. Hoy quiero que entonces que desarrollemos un pensamiento acerca de 4 aspectos que afectan al ser integralmente. Al ser me refiero a cada uno de nosotros, que nos afecta a cada uno de nosotros. Me gusta porque yo tengo mucha memoria visual, ¿no? Entonces traje una imagen para que veamos, si los chicos me ayudan. Es esa que está ahí arriba. Y podemos ver ahí 4 pilares, ¿sí? Llamémosle 4 torres, si quisiéramos. Santidad, revelación, comunión y la escritura o la palabra. Bien, creo que lo grafiqué de esta forma porque, digamos, lo pensé y lo pensé varias veces. Y digo, bueno, podría haber hecho un triángulo, ¿no? Es decir, con una base,
es algo básico, sí o sí eso hay que tenerlo, ¿no? Típico triángulo de prioridades, ¿no? La base, algo en el medio y se usa mucho en algunas otras cuestiones. Lo cierto es que no hay un orden, como verán acá, no hay una prioridad, son 4 esquinas, 4 bases, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pararnos en la santidad y decir, difícilmente seamos santos si no tenemos revelación, no tenemos la palabra y no estamos en comunión. Lo mismo pasa si nos paramos en la comunión, por ejemplo, ¿sí? Difícilmente entendamos qué es la comunión si no la leemos primero en la palabra, no vemos cómo es la comunión, la buena comunión, ¿no? Con el cuerpo de Cristo, cómo es la comunión con nuestro Señor, ¿sí? Difícilmente tengamos revelación si no tuvimos primero la palabra. No digo que el Señor no pueda hacerlo, ¿no? El Señor puede tranquilamente venir a alguien que nunca leyó la Biblia y revelársele, pero digo, en términos generales, ¿sí? Podríamos decir que las 4 palabras, ¿sí? Estas 4 torres están interrelacionadas, ¿sí? Y debemos construir las 4 de nuestro fuerte espiritual. No puede haber una más alta que la otra, ¿no? La idea es construir las 4. Son conceptos muy generales. Te podría ser no solo un mensaje, una serie de mensajes con cada uno de ellos, ¿no? Hoy vamos a tocar 3 de estos, muy por encima, mencionarlos, y luego nos vamos a enfocar en uno de estos 4 pilares, ¿bien? Hablábamos recién acerca de la revelación. Dios se revela a sí mismo en nuestra vida, ¿sí? Dios sigue revelándose a nosotros a través de experiencias personales, de la palabra y de su creación. Debemos estar atentos a la voz de Dios en nuestra vida y buscar su dirección. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es decir, acá vemos que la palabra, ¿sí? La revelación de la palabra nos ilumina el camino, nos ilumina hacia dónde vamos. Hoy hay un direccionamiento, ¿sí? Hay, como mencionaba recién, 3 formas en las cuales Dios se revela en nuestra vida. La personal, que es la experiencia propia de cada uno. Acá podemos ahondar en cuestiones hasta diarias, ¿no? Pequeñas cosas que nos van pasando, que de repente el Señor nos dice, wow, gracias Señor porque interveniste en esta situación, gracias Señor porque estuviste en esto, me cuidaste de esto, me bendijiste, me diste, ¿no? Tu apoyo, tu soporte y cuestiones diarias, como así podrían ser también milagros que hemos recibido en nuestra vida y cuestiones mucho más allá, ¿no? Pero digo, esta es la revelación personal. También hablamos acerca de la revelación a través de su palabra. ¿Sí? El Señor se revela a nosotros a través de su palabra, por ahí es la más directa, la más común. A través de la lectura de la palabra de Dios, Él se revela en nuestras vidas. Y luego la creación, ¿no? La creación sola habla de su propio creador, ¿verdad? Esto lo podemos ver y experimentar. La revelación que nos interpela a la luz de la Escritura y que se nutre de la comunión íntima con Dios y de la comunión con el cuerpo de Cristo. Es decir, esto me da pie a la siguiente palabra o la siguiente torre o columna, que es la comunión, ¿verdad? La comunión con Dios y la comunión con tu cuerpo, ¿sí? Con el resto. La comunión con Dios a través de la oración y la adoración es esencial para fortalecer nuestra relación con Él. Es decir, nosotros nos relacionamos con el Señor a través de oración y adoración, ¿verdad? Lo que estamos haciendo recién es nuestra forma de conectar con nuestro Señor. Pero también la comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe nos nutre, ¿sí? Espiritualmente y nos brinda tu apoyo. Vemos en Mateo 22, 37 al 39, dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, acá está súper claro, ¿no? Interesante también, hay un orden ahí, ¿no? Primero está Dios y después está nuestro prójimo. Para analizar, no nos vamos a tomar el tiempo ahora, pero nuestra comunión tiene que ir en estas 2 vías, ¿verdad?
Ahora, esto me hace pensar en qué espacios dentro de nuestra iglesia local tenemos o deberíamos tener para fomentar esta buena comunión, ¿sí? Yo acá anoté varios, ¿no? Hay algunos que son conocidos, ¿sí? Los GPs, muchos estamos dentro de un grupo pequeño, ¿sí? Ahí tenemos un espacio de comunión. Los talleres de los jueves, muy importante. Yo puse acá espacios de crecimiento, ¿sí? Todo lo que se refiere a capacitaciones específicas, cuestiones que nos ayudan a crecer como personas. Perdón, hay un concepto que me viene llamando poderosamente la atención en este último tiempo, que es la lectura pública de las Escrituras. No sé si alguno escuchó alguna vez de esto, pero es muy interesante. O sea, básicamente es juntarse a leer la Biblia, ¿no? Así que, y bueno, pero está bien, otros dirán, ¿no? Te preguntan, Marcelo, che, ¿cuál es el programa? ¿Cómo sería? ¿Tiramos una tira asada a la parrilla? No, leer la Biblia. No, está bien, pero podemos llevar el matecito de última como para, o sea, leer la Biblia. Capaz que podés traer el mate, leer la Biblia. Pero está bien, pero ¿quién va a llevar adelante la lectura? O sea, leer la Biblia, o sea, esa es la respuesta que le vas a dar, o sea, es eso, no hay otra cosa, ¿no? Es juntarse a eso, es decir, grupos quizás no tan grandes, no tan amplios, pero básicamente es eso, es llegar, abrir la Biblia, leer y empezar a compartir, ¿no? ¿Qué entiende cada uno? Nutrirnos como cuerpo, ¿sí? De las experiencias de las demás personas. Y es muy interesante. ¿Qué otros espacios tenemos? Bueno, mesas abiertas, ¿no? Mesas, por ejemplo, de debate o de intercambios. Muchas veces se dan, pero no con esos nombres, ¿sí? Pero sí dentro de los ministerios tenemos esas cuestiones de intercambio, de ideas que están buenas. Pero lo que digo es, necesitamos esta comunión, ¿sí? Otra cosa que agregué, y es muy importante, el taller de matrimonios, que bueno, ya que estamos les cuento. Ayer tuvimos un excelente tiempo juntos, los matrimonios, ¿sí? En un taller especial, de estar compartiendo. Y valoramos esto, ¿no? El decir, bueno, mesa abierta, poder abrir nuestro corazón, si es que tenemos ganas de hacerlo, ¿no? O sea, no es obligación, pero sí tener este espacio, tener la oportunidad de hacerlo. Decir, no poder decir después, no me dieron el lugar, nunca pude exponer o decir lo que sentí, no, entonces, expresar una temática y luego empezar a fomentarla y edificarla juntos, ¿no? Que cada uno pueda compartir. Esas mesas abiertas, esos talleres son parte de hacer comunión, ¿sí? Compartir como cuerpo, entender que muchos matrimonios estamos pasando por lo mismo, eso es un montón también, ¿no? O sea, no somos los únicos. Quizás no va a haber una fórmula secreta para resolver todos los problemas, pero sí un grupo de contención, de apoyo y de acompañamiento en oración, ¿sí? y crecimiento. ¿Bien? Entiéndame que vamos a ir rápido, ¿sí? en estos puntos, después nos vamos a parar. La tercera torre o el tercer pilar nos habla acerca de la santidad. Y es la santidad. Estamos llamados a vivir una vida diferente. Dios nos llama a ser santos, a separarnos del pecado y vivir una vida que refleje su santidad. Bien, Él es como el ejemplo de los ejemplos, ¿no? El ejemplo de santidad a seguir. Primera de Pedro 1, 15 al 16 nos dice: antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esto nos recuerda que debemos ser santos en toda nuestra conducta, y no tantos como este, que es muy superior a lo que podríamos llegar a imaginar. O sea, no alcanzaría, no hay forma de llegar a eso. Es un ideal, es algo a lo que apuntar. La santificación es un proceso continuo que nos transforma a la imagen de Cristo. Es decir que no es un evento, no es un momento, no es una oración, no es un acto. La santidad es todo un proceso, ¿sí? Y todos vivimos en un proceso de santidad. Quiero entender que todos estamos buscando eso, ¿no? Yo personalmente lo hago, ¿no? Entonces, entendiendo que, de nuevo, que no va a ser una decisión, un día, ¿sí? un pasar adelante en algún momento, sino que es una búsqueda constante y esa santidad es un proceso. Y de nuevo, viene abrazada de las otras
y los otros pilares. Y por último, están las escrituras. Y por ahí, en el cuadrito veíamos que las otras dependían mucho de las que tenían alrededor, ¿sí? Pero la escritura por ahí es algo que no necesariamente, o mejor dicho, es algo que cualquier persona tiene, o tiene acceso a, ¿no? Por ahí no todo el mundo sabe lo que es ser santo, no todo el mundo entiende lo que es la revelación, no todo el mundo va a entender, ¿no?, qué es la comunión o cómo se hace la comunión, pero la mayoría en su casa o en algún lugar consigue y tiene una Biblia. La palabra está ahí, digamos, está a disposición, ¿no? La escritura está. Entonces podríamos decir que se podría empezar por ahí. De nuevo, no es ninguna más importante que la otra, no se trata de poner un orden, simplemente decir, bueno, todo el mundo tiene acceso a la escritura. Al menos hasta hoy, creo que todo el mundo tiene acceso a la escritura. Y bueno, aprovechando el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, vamos a darle énfasis y vamos a continuar un poco lo que nos venía comentando José el domingo pasado, ¿no? Vamos ahora sí, en este pilar, el de las escrituras, el de la palabra, vamos a profundizar un poquito. No sé si alguno ha leído en este tiempo, ahora último, noticias. Hablaba acerca de que la inteligencia artificial en un par de años más podría crear una nueva Biblia, ¿no? No sé si Biblia, porque ya no sería una Biblia, si es algo distinto a la Biblia actual ya no sería Biblia, sería un escrito en todo caso si quisieran sagrado o alguna especie de escrito así. Lo cierto es que decía esta noticia que unificaría todas las religiones en un solo libro. Es decir, como que hubiera una sola religión universal y ya. ¿Podría ser el comienzo de una religión universal? Y podría, quizás sí, no lo sabemos. ¿Podría crear nuevas religiones? Y sí, quizás se podrían crear nuevas religiones con esta inteligencia artificial, tampoco lo sabemos. Lo cierto es que es muy loco que tengamos que pensar en un futuro corto plazo, enfrentarnos como cristianos a este tipo de cosas, que seguramente van a pasar, no sé si exactamente estas, pero muchas de este estilo. No es para que tengamos tampoco miedo a estas cosas, ¿no? Decir, che, mirá si nos meten a todos como, ¿no?, como el ganado que los manejan. Bueno, quizás sea la intención universal de manejar a todo el mundo de unas, como las películas apocalípticas, podría llegar a ser. Tampoco sería la primera vez que existe una religión única, oficial, ¿no?, en la historia ¿no? Ya hubo una. Tampoco, más bien sería algo cíclico si lo pensamos de esa manera, ¿no? Pero lo cierto es que en paralelo a esto, el reino de Dios sigue vigente y sigue expandiéndose. Entonces, en contracara a este tipo de noticias y a estas cuestiones que de repente nos llaman la atención y nos empiezan a prender cierta alerta, natural quizás, viéndolo desde el lado espiritual, el reino de Dios también se sigue expandiendo, porque hasta hoy la Biblia sigue siendo el libro más impreso, año a año, sigue rompiendo récords, es el libro que más se ha traducido en otros idiomas y con mayor alcance, distribución a nivel mundial. Entonces, podemos descansar en nuestro Papá Dios, que Él ya sabe todo lo que viene y todo lo que va a pasar, ¿no? Lo cierto es que el conocimiento sigue siendo necesario para cada uno de nosotros. Es necesario. Debemos conocer la Biblia, debemos conocer la palabra de Dios. Algunos creen que es un manual o un diccionario, otros creen que es un libro de frases espirituales inspiradoras, yo diría copadas, o que están piola como para tuitear o levantar en alguna red. Lo cierto es que la Biblia nos cuenta una historia. La Biblia arranca diciendo en el comienzo o en el principio, y termina con un libro, el Apocalipsis, ¿sí?, un libro escatológico, ¿sí?, que habla de el fin de los tiempos. Entonces, la Biblia en realidad lo que nos está haciendo es contando toda una historia, o mejor dicho, la historia en mayúscula, yo pondría así, la historia principal. Y dentro de esa historia principal está nuestra historia secundaria, nuestra historia de vida, ¿sí? Tramito ahí, Marcelo vivió entre el año tal y tal, ¿no? Y así toda la historia de la iglesia y la de cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces tenemos esa historia principal que está en la palabra.
Romanos 15:4 nos dice: todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. ¿Sí? ¿Cuánto necesitan esperanza, paciencia y ánimo en este tiempo? Yo el combo te lo acepto ya. ¿Dónde te firmo, no? Bueno, todo eso lo encontramos en la palabra, ¿no? Y eso es parte de darle la importancia que amerita en la palabra el día de hoy. Viendo este contexto que decíamos de los grises, de los mensajes diluidos, de todo, hoy debemos resignificar, ¿no?, la palabra. Y yo quiero que en esta mañana vamos a avanzar en un texto, pero que te quedes con una frase, ¿sí?, en tu mente, que es: no hay nada que sustituya la palabra de Dios en nuestra vida. No hay nada que la sustituya. ¿Sí? Como creyentes no debería haber nada que la sustituya. No existe nada que sustituya la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a leer el Salmo 1, del versículo 1 al 6, que nos dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los burlones o burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y acá el salmista hace una especie de contraste, ¿no?, entre los versículos 1 y 3, habla acerca del camino de los justos, y entre el 4 y el 6 habla acerca del camino de los malos, ¿sí?, de los impíos, dice la versión. Arranca diciendo bienaventurados, ¿no? Y ahí tenemos otras versiones que dicen dichosos, otro dice felices, ¿sí? Y esto no nos habla acerca de un final de la vida, sino que nos representa un camino, ¿sí? El justo es dichoso, el justo es feliz. La búsqueda de la felicidad personal es común a todos los hombres, sin embargo todos se han desviado de ella. Equivocadamente la siguen buscando en diferentes maneras, pero en este salmo podemos ver cuál y cómo es el camino de la felicidad. Es decir, si quieren el secreto de la felicidad, por ahí la perlita está acá, ¿no? Es el camino del justo. Si alguien te pregunta: che, espero que alguna vez les hayan preguntado: che, ¿por qué sos tan feliz? No, capaz que no sabes qué responder. Bueno, la respuesta está acá, le podés decir esto: yo voy por el camino del justo, ¿sí? Bien, el versículo, vamos a introducirnos al versículo 1 ahora, ¿sí? El bienaventurado, el justo, dice: evita todas las acciones del camino malo. Es decir, para ser justo no hay que hacer lo que hace el malo, básicamente es eso, ¿sí? ¿Qué nos dice el texto? Primero, que no anda, ¿sí? Bienaventurado, el hombre que no anda, ni se detiene, dice después. Y después dice: ni se sienta. ¿Sí? A lo largo de la vida nos encontramos con malos y buenos consejos y con malos y buenos consejeros. Bueno, el tema acá es que tenemos que empezar a distinguir, ¿no?, entre el buen consejo, el mal consejo, el buen consejero y el mal consejero. Y ahí está el tema, ¿no? Porque claramente los resultados no van a ser lo mismo. O sea, si vos aceptás un consejo que no es el mejor, no va a ser el mismo resultado que si te aconseja a alguien que vos sabés que te va a dar un buen consejo. Ahora el tema es distinguirlo, y acá la palabra nos da algunos tips como para hacerlo. Se puede ver la decadencia del hombre, de aquel que no es bienaventurado, ¿sí? Y es todo un proceso. Primero, dice que se deja influenciar por los consejos de los malos, ¿sí? Ese es el primer punto a tomar en cuenta. Influenciar es básicamente que pone el oído a escuchar cosas que no son buenas, ¿sí? Esa es como la primera alerta. Luego dice que empieza a participar con los pecadores, ¿sí? El impío empieza a participar con los pecadores. Básicamente se suma a las risas, ¿no? Se suma, hace su aporte, ¿sí? Participa. Y tercero, se identifica. Ya cuando se identifica, acá nos aparece la burla, ¿sí? Ya comienza a burlarse acerca de los principios, los consejos bíblicos. Ahora bien,
nosotros debemos identificarlo, ¿sí? Identificarlos para poder alejarnos de eso, para poder cerrar la puerta del vamos, digamos, de entrada, ¿no? O sea, cuando ya identificamos la burla es porque ya hubo un proceso en esa persona, ya se dejó influenciar, ya participó y hoy ya se identifica con esos principios y esas cuestiones que terminan siendo expuestas a través de la burla en su vida a nuestros principios y nuestros valores, ¿sí? Los mismos con principios y valores en la Biblia. Entonces, ojo con esto, la Biblia ya nos advierte, ya nos está dando tips y cuestiones que deberíamos al menos levantar bandera amarilla cuando detectamos alguna de estas cosas. Y por supuesto arrancando por nosotros, o sea, lo primero que no debemos hacer es no dejarnos influenciar, ¿sí? No dar el oído a estas cuestiones. En el versículo 2 dice, bienaventurado el justo que sigue la ley de Dios. Y ahora sí nos paramos en la otra vereda, en la vereda del justo. Sin dudas, los consejos que vive quien es bienaventurado no provienen de los malos, sino de la palabra de Dios, ¿no? Y dice, en la ley de Dios está su delicia. En la ley de Dios medita de noche y de día. Quien conoce personalmente el autor de un libro, no sé si les ha pasado leer el libro conociendo a su autor, pero lo lees de distinta forma, ¿no? O sea, incluso con un interés diferente. O sea, sabés que lo que está escrito, el autor lo vive. Vos podés interpretar que las líneas esas escritas por el autor las vive él. Entonces es distinto. Bueno, ¿cuánto más debería pasarnos a nosotros cuando leemos la Biblia? Que conocemos a su autor y autor con mayúscula, ¿no? Debemos disfrutar de esa lectura. Acá dice, es su delicia, ¿sí? Es conocer la palabra de Dios y por medio de ella conocer a su autor, ¿no? Conocerlo a Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. Es la frase que les decía hoy que tenemos que tener presente. No hay un sustituto. Debe ser nuestra comida, nuestro sustento, debe ser nuestro mapa en el camino a lo largo de toda nuestra vida. No hay como errarle, o sea, si vos tenés dudas, andá a la Biblia, o sea, ahí no le errás, no hay forma de fallar. Si alguna vez te toca dar alguna charla, alguna capacitación, ¿no? Ser parte de alguna reflexión en tu GP o etcétera, vas a la Biblia y no le errás, ¿no? También nos habla el pasaje acerca de meditar, ¿no? De meditar la palabra. Literalmente la palabra proviene del murmullo que los rabinos hacían al repetir las palabras que leían, ¿sí? Meditar es la constante y consciente repetición de la palabra de Dios con un propósito: asimilarla, pensarla y aplicarla. Y aplicarla a nuestra vida, ¿no? O sea, hacerla práctica, ¿bien? Estamos todos medios tranquilos. Decir al que está al lado, asimilarla, pensarla y aplicarla. Ahí está. Ahí va. Bien. ¿Lo dijeron? Más, todo medio flojo. Asimilarla, pensarla y aplicarla. Bueno. ¿Asimilarla qué es? Asimilarla es repetirla. Escucharla, repetirla, compartirla a otros, ¿sí? La puedes compartir. Eso es asimilarla. Repetirla una y otra vez y constantemente, ¿no? Después pensarla ya va un poquito más en profundidad. Ya es razonarla, ya es estudiarla, ya es empezar a comprenderla, ¿no? Es pensarla, debemos pensar la palabra. Y al mismo tiempo debemos aplicarla a nosotros, a nuestra vida. Ahora bien, debemos pasar por todo ese proceso y ahí recién estamos meditando. Sí, no es la meditación que hoy entendemos como meditación o como se practica en el común, ¿no? O sea, cuando hablamos de meditación hoy es muy distinto a esto, ¿sí? Así que entonces podríamos decir, vamos a hacer un ejercicio, porque los sigo viendo muy trabados. Así que vamos a hacer así, asimilarla, ¿sí? Repetirla una y otra vez. Tienen que hacerlo, porque si no les voy a hacer repetir de nuevo al que está al lado. Asimilarla, muy bien. Tenemos que pensarla. Aquí. Pensar. Y tenemos que aplicarla hacia abajo. Entonces, asimilarla, pensarla y aplicarla. ¿Ok? ¿Vamos o no?
Ahora todos juntos, ahora sí. No te voy a decir decírselo al que está al lado, pero sí vamos a hacer ejercicio. No, vamos, 1. Asimilarla, pensarla y aplicarla. Bien, ahora sí me gustó más. Josué 1:8 nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Sí? La revelación de Dios se encuentra el verdadero significado de la vida. Es decir, debemos buscar esa revelación, ¿sí? Y la revelación de Dios está en su palabra. Entonces, si queremos entender el propósito, si queremos entender el por qué hoy estamos acá, debemos ir a la palabra. Tenemos que buscar la revelación de Dios en su palabra. Versículo 3 nos habla acerca de árbol plantado junto a corriente de agua, dice el texto. ¿Sí? Normalmente el árbol es la figura de vida, de firmeza, ¿no? El agua suele ser muchas veces representada la palabra de Dios. ¿Sí? Esa fuente de agua, ¿no? Esa fuente de agua viva. Nosotros, ¿sí? Como seres humanos, tenemos una necesidad casi de vida, ¿no? Con respecto al agua. O sea, no podríamos vivir más de 3-5 días sin agua. Por ahí sin comer sí, pero sin agua no. Hay un dato que me interesó, que me llamó la atención, que es que somos entre el 65 y el 75% de agua, ¿no? Entonces yo hice un cálculo. Yo me paré y dije, bueno, 50%, o sea, estamos desequilibrados, ¿no? Desbalanceados, ¿no? O sea, las extremidades tienen menos volumen de nuestro cuerpo. Entonces, yo digo, bueno, el 50% no va a ser quizás a la mitad, porque las piernas no tienen tanto volumen. Mi 50% debe ser por acá, más o menos, ¿no? Y calculando que el 65 al 75% es agua, me voy un poquito más acá y digo, bueno, wow, cuánta agua que soy. A todos nos pasa lo mismo, no se rían de mí. Todos, digo, ¿cuántos baldes de agua lleno con toda esta agua, no? El resto es sólido, ¿no? Poniendo los brazos arriba, etc. Pero sí, somos gran parte de agua, ¿no? Y es vital como seres humanos que tomemos esta agua, ¿no? Que mantiene vivos. Así que no es gaseosa, no es mate, ¿sí? Por favor, tomen agua. Este es un consejo, un tips que acabo de sacar. Bueno, al cristiano le pasa lo mismo, ¿sí? El cristiano debe profundizar sus raíces en la palabra de Dios y debe nutrirse de esa frescura, ¿sí? Y de esa firmeza. También la palabra nos dice que da fruto, ¿sí? Ese árbol da fruto. ¿Sí? No podemos forzarlo el fruto. Hoy Jonah nos hablaba acerca del fruto. No podemos forzar el fruto. Es un resultado natural de estar conectados a esta fuente de agua, ¿sí? O sea, ningún árbol va a dar fruto, incluso quizás ni de hoja, si no está conectado a una fuente de humedad, a una fuente de agua. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Y acá fui un ejemplo práctico, ¿no? Yo en casa tengo en el fondo 2 parras. Este año me atrasé, es la verdad, debo confesarles, me atrasé en la poda. Sí, la poda no sé exactamente cuándo se debe hacer, pero la hice hace muy poquito y ya estaba como medio pasado, ¿no? La fecha de podar. Lo cierto es que tengo muchas ramas tiradas en el fondo de casa que las tengo que terminar de sacar aún, pero eso no va a dar fruto, eso está tirado ahí, incluso se está secando, ¿no? Ahora que empiezan a ver los días más soleados, más lindos, eso ya se va a terminar secando y posiblemente termine a ser buena leña para prender el fuego. Amén, escuché por ahí, bien. Después tengo las parras, las vid, ¿no? Los árboles de uva, que están ahí, pero estoy con poca fe este año, no sé qué va a pasar. Tanto era muy flojo de papeles, ¿sí? No le salió ni una ramita, nada, así que estoy con duda de si va a pasar algo o no. Pero bueno, confiado en que, y orando mucho para que este año nos dé unas buenas uvas en el verano. Lo cierto es que desconectados, ¿sí? Como esas ramas que tengo en el fondo de casa, no va a pasar nada. Vamos a estar ahí tirados y resecándonos, mucho menos vamos a dar frutos, ¿sí? En la parábola del sembrador vemos que también tiene mucha injerencia el tema de la tierra, ¿no? De dónde cae. ¿Recuerdan la parábola del sembrador?
¿no? El sembrador que iba por el camino iba sembrando, ¿sí? Tirando sus semillas, y las semillas caían en 4 escenarios, y de esos 4 escenarios en uno solo germinaba, ¿sí? Crecía y terminaba dando fruto, ¿sí? Esa tierra era una tierra fértil, ¿sí? Una tierra que tenía, imagino, bueno, acá ingenieros agrónomos quizá haya alguno, me puede corregir, pero tenía que tener humedad, cierta humedad, ¿no? La tierra que está junto a la fuente de agua, ¿cómo es? Húmeda, ¿no? Al costado del río, a las orillas de los lagos, del mar, es tierra húmeda, ¿no? Está aireada, tampoco es rígida, no es una tierra dura, no está mezclada con piedras. Entonces, es importante también entender que el estado de la tierra es clave, ¿sí? A la hora de dar fruto, ¿sí? No podríamos comenzar todo este proceso hasta el momento de dar fruto si no tenemos una tierra acorde, ¿sí? Ahora bien, también hay un tiempo, dice, a su tiempo, nos dice la palabra. Llevar fruto implica dar tiempo para madurar, ¿sí? Es decir, no debemos desesperarnos. Es todo un proceso. Nacerá, dijimos, crecerá y a su tiempo dará fruto, ¿no? También dice que sus hojas no se marchitan. Cuando los árboles se secan, los que están al lado de un río permanecen verdes. Es por eso que siempre cuando vamos a la orilla de un lugar, ¿sí? A pasar el día, etc., los árboles más verdes están justo a la orilla del río, ¿no? Es porque están constantemente nutriéndose. O sea, cuando tienen necesidad, la tierra está húmeda. El problema es cuando el árbol está más alejado o está en otro tipo de terreno, que cuando tiene necesidad no tiene humedad y no tiene de dónde sacar esos nutrientes, ¿no? Ahí empiezan a fallar las hojas, ahí los tiempos y los procesos empiezan a fallar, ¿no? El crecimiento se empieza a retrasar. Algo que nos pasó esta semana con Cari, bueno, nos suele pasar casi todos los años, diría, no sé por qué, es algo raro que pasa. En la vereda de casa tenemos 3 árboles, ¿no? Y los vecinos tienen árboles enfrente, bueno, en toda la cuadra hay. Una particularidad de nuestra cuadra es que está cortada de los 2 lados, es una calle cortada. Entonces, es como que doblás y te encontrás con la calle. Y no sé, justo esta semana veníamos hablando, salíamos y mirábamos nuestros árboles, grises, pelados, parecía, no sé, estaban en pleno invierno, ¿viste? Ya faltan 3 días para la primavera y están peladísimos. Miramos enfrente, todos verdes, así, todo. Miramos el de al lado, verde, así. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y yo le doy mucho amor a esos árboles, los riego, salgo a la vereda, ¿no? Después están los vecinos que están ahí, también no voy a poner a dónde, pero por la vereda también. Y no le dieron ni la hora nunca a los árboles, ¿viste? De la vereda. Es más, tienen todo cerrado con un paredón grande, que a ese árbol lo único que le da es el paredón, ¿no? O sea, nada. Es un palito así, que encima está doblado así por el viento, y tiene 3 hojas, así, le salen 3 hojas. El problema es que le salen 3 hojas, a los nuestros no, ¿viste? Son grandes, están, pero grises, ¿viste? Están como desubicados en el tiempo y espacio. Bueno, no sé qué pasa ahí, vamos a tener que orarles a esos árboles. Acompáñennos en oración también. Lo cierto es que dice que sus hojas no se marchitarán, dice también el texto, ¿no? Tenemos que estar conectados a esa fuente de agua viva. Y por último termina diciendo, en todo lo que hace, prospera, ¿sí? Acá vemos una hermosa promesa, es una promesa para nosotros, ¿sí? Y todo lo que hace prosperará, dice el texto. No es que el justo tenga el toque de Midas, ¿sí? Esto es una frase, el toque de Midas es una frase. Midas fue un rey de la mitología griega que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿sí? Lo hacía próspero, ¿no? Y lo que dice es que no nos va a pasar esto, no es así, y todo lo que toque no es tan directo, no va a ser así que va a ser rico, cómodo, etcétera. Pero sí que en la vida del justo Dios saca algo bueno y maravilloso en todo. Y eso debemos entenderlo. Aún en esas circunstancias difíciles, saca algo que prosperará, ¿no? Como decíamos, saca algo que va a dar a su tiempo su fruto. Aunque estemos viendo los árboles grises del frente de casa, creemos que el Señor de eso va a sacar una enseñanza para nosotros, ¿no? O aunque veamos el gigante o esas cuestiones a sortear que a veces la vemos
como un gigante a derribar o algo que nos supera completamente a nuestras fuerzas humanas. Debemos entender que en todo y en cada situación el Señor va a sacar algo a prosperar. Bueno, creo que tengo 5 minutos más. Vamos a ir cerrando. Frente a tanto gris, y volvemos un poco a lo que hablamos al principio, frente a tanta incertidumbre, frente a tantas cosas que sabemos, o mejor dicho, que no sabemos su desenlace, que desconocemos cómo va a terminar, y lo podemos llevar a un montón de ámbitos personales, nacionales, ¿sí? A nivel mundial. A tanto mensaje fluido tenemos que pararnos y sentar postura, ¿sí? No dejarle ninguna oportunidad al diablo de entrar, ¿sí? De cerrarle la puerta de inmediato, no dejar que empiecen a entrar, ¿sí? Pensamientos, ideologías, ¿sí? A nuestra vida, ¿sí? Cerrar la puerta de raíz. Debemos pararnos y sentar postura. No dejar que nada se introduzca en nuestra fortaleza espiritual, ¿no? La que veíamos recién. Esas 4 torres deben estar balanceadamente y correctamente edificadas, fortalecidas. Y la invitación de hoy es hacerlo en primera instancia a través de la palabra, a través de la Biblia, de la lectura de la Biblia. No dejemos que esos malos consejos entren a nuestra vida, no le demos la puerta, no dejemos, o mejor dicho, identifiquemos a aquellos malos consejeros. Tenemos 2 caminos que elegir, ¿no? El de lo justo, como veíamos recién, y el de los impíos. Cada uno debe decidir el camino de vida a seguir. Podemos seguir los criterios humanos, ¿sí? O podemos escoger el camino del bienaventurado. De nuevo, debemos repensar, seguir edificando la revelación, debemos seguir edificando la comunión, la santidad, debemos introducirnos en la palabra, buscar esa fuente de agua, desarrollar nuestra vida cristiana en estos 4 pilares, buscar ese espacio y ese tiempo para poder dedicarle a la palabra. Yo digo, ¿cuánto tiempo hoy le estás dedicando a la lectura de la Biblia? ¿Estás leyendo simplemente el versículo del día en la aplicación, ¿no? En el teléfono? ¿Te estás sentando verdaderamente a introducirte en la palabra? ¿A quién estás escuchando, no? ¿Estás atento a lo que Dios quiere decirte hoy, a las cosas que hoy te distraen? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué quita tu energía y tu foco de las cosas importantes? ¿Cuáles son hoy tus prioridades? ¿Estás ansioso por ver los resultados de tu siembra? Hay un tiempo para eso, ¿no? Lo veíamos en la palabra. De nuevo, asimilarla, pensarla y aplicarla. Si profundizamos nuestras raíces en la palabra de Dios, seremos un ejemplo de frescura y firmeza. Y no solo para otros, sino que lo hacemos por nosotros, ¿no? Debemos ser esos árboles conectados a la fuente de agua viva, esos árboles conectados a la palabra de Dios, conectados a nuestro Señor. En la revelación de Dios podemos conocerlo a Él y se encuentra el significado de la vida. Lo mencionábamos hoy. Si hoy estamos perdidos, si estamos desorientados o no entendemos el porqué de ciertas cuestiones en nuestra vida, qué pasó, por qué dimos un vuelco tan importante, debemos volver a la palabra, debemos volver a conocer a nuestro Dios para comprender el por qué estamos hoy acá. De nuevo, no hay sustituto para la palabra de Dios en la vida de ninguno de nosotros, no debiera haberlo. Y por último quiero cerrar con un pasaje que está en Romanos, creo que ni siquiera se los pasé a los chicos, lo agregué después, esto es como la frutillita del postre, ¿no? Romanos 10, 17 nos dice, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y acá hay 2 cosas interesantes. Primero, pensar que Romanos
En ese momento Pablo le habla a la primera iglesia, ¿no? En la primera iglesia había mucha gente que no sabía leer. Entonces, el oír era muy importante, ¿no? El oír era clave. El oír la palabra de Dios para cada uno de los cristianos era clave. Hoy, esa barrera ya no existe, ¿no? Hoy cualquiera de nosotros tiene acceso a leer la palabra en cualquier momento, incluso en dispositivos, donde más te guste tenés acceso. Hoy esa barrera ya no existe, ya tenemos libre acceso. Y por otro lado menciona una palabra muy importante acá, que es la fe, ¿no? Y me gustaría volver a la imagen del principio, sí, a la imagen del fuerte, a la imagen de esas 4 torres o 4 esquinas de nuestra fortaleza espiritual. Y yo no lo traje en realidad, pero nosotros estamos ahí en el medio, ¿no? En el medio de eso. Y ahí está otra palabrita que menciona acá el texto, que es la fe. ¿Sí? Porque nosotros somos gente de fe. Nosotros somos cristianos, o sea, personas que creen, ¿sí? Que tenemos fe. Entonces, esas 4 pilares, estas fortalezas, defienden ¿qué? Nuestra fe. ¿Bien? Por eso es tan importante edificarla, ¿sí? De nuevo, hoy el llamado, quizás la palabra es muy sencilla, no es nada que muchos no sepan ya, pero sí es a revalorizar, reentender o repensar la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. El llamado es simple. Si hoy simplemente estás leyendo diariamente el versículo de nuevo, el versículo que te tira la app, el versículo del día, o le estás dedicando 3 minutos a la lectura, o simplemente estás haciendo 40 días de ayuno y oración y nada más, te invito a que tomes un compromiso aún más allá, ¿no? Decir, Señor, quiero, aunque estés 3 horas leyendo la Biblia diariamente, ¿sí? Recomprometete a hacerlo aún más allá, a seguir construyendo, a seguir creciendo, ¿sí? En Él, a ir cada vez más profundo con esas raíces, buscando esa agua. Bien, yo te invito a que en esta mañana y frente a esta palabra vos tomes esta decisión, este compromiso. Vamos a terminar orando, vamos a terminar orando, pero sí comprometiéndonos y entendiendo frente a esta palabra que debemos ir un paso más, que debemos seguir creciendo, debemos seguir construyendo. Quizás en alguna otra oportunidad podemos seguir desarrollando los otros pilares, ¿sí? Las otras torres. El domingo que viene, Ani, ahí anotame, no. Pero no nos darían los tiempos, pero sí hoy creo que el Señor nos anima a esto, nos anima a poder recomprometernos, entender que conectados a eso, nadie ni nada afuera nos puede afectar, nada puede entrometerse a esta fortaleza, no importa el contexto, no importa esos mensajes, no importa cuán diluido estén los mensajes dando vuelta a nuestro alrededor, los principios, si ya la familia no se valora, si el matrimonio no se valora, si la santidad ya no es algo que esté de moda, es indistinto lo que pase afuera, mientras nosotros podamos reconstruir estos 4 pilares en nosotros, porque es una decisión personal. Luego, obviamente, eso se extiende, como decíamos ahí en la palabra, el árbol verde, luego es ejemplo para otros a nuestro alrededor, en nuestra familia en primera instancia, pero en nosotros, como decisión personal, decir, bueno, voy más allá, me introduzco más, quiero que mis raíces sigan creciendo y buscando esa fuente de agua.